Bueno, estamos en comunicación con Jesús Rodríguez, un dirigente radical de larga trayectoria, varias veces diputado nacional, diputado constituyente de 1994 de la Constitución aún vigente, auditor general de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación con Veo Veo, Jesús. Hola, ¿qué tal, Daniel? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. ¿Cómo estás viendo la situación general del país? Bueno, la democracia argentina cumple 40 años y está, como otras democracias en el mundo, asediada y acosada por fuerzas políticas que no creen mucho en la democracia y al mismo tiempo, en el caso de la Argentina, por un dato que la caracteriza, que es el estancamiento económico de la Argentina. La Argentina tiene como rasgo distintivo que es uno de los pocos países del mundo occidental seguro, que ha verificado una reversión del desarrollo económico. Y eso tiene que ver con la falta de calidad institucional y las políticas públicas equivocadas. Entonces, en la Argentina, esa situación que heredó la nueva administración debe ser considerada. Eh, y Sí, la pregunta que sigue después es claro. si las políticas que el gobierno llevó adelante son apropiadas para atender la crisis de la Argentina. Claro, para poner en contexto, digamos que estamos por estos días cumpliendo el primer semestre de gestión de Javier Milei, por eso la evaluación también, ¿no? Claro, bueno, cuando uno hace esa pregunta, dice, bueno, es cierto que la administración llegó con poco peso institucional. Es cierto que el nuevo gobierno no cuenta con gobernadores de su signo político y que tiene una minoría en el Congreso, pero la pregunta es si las políticas son las adecuadas. Y bueno, cuando uno mira la realidad de esa perspectiva, tiene que llegar a la conclusión de que hay dificultades severas que tienen que ver con un dogmatismo, un fanatismo en algunas cuestiones que le impiden generar acuerdos, que es lo que no solo en estas circunstancias particulares, sino en todas las circunstancias la democracia requiere. Y esa falta de vocación del gobierno llevar adelante acuerdos es una traba muy sensible y muy contraproducente para el propio desarrollo de las acciones de la política pública del gobierno. Vos mencionabas en un momento o al inicio que Argentina es parte de una lógica global en cuanto a la revisión o a la crítica severa y sobre el sistema democrático. El caso Trump en Estados Unidos, el caso Vox en España, las elecciones europeas de hace unas horas también marcan eso, que hay un crecimiento de las derechas más extremas. Eh, Eso no hubiera podido pasar en Argentina si hubiera pasado que, por cómo explicamos acá en Argentina el arribo al poder de Javier Milei. Bueno, además de ese clima de época, que sin duda existe, yo agregaría a tu lista a Bolsonaro en Brasil, más cercanamente. Sí, claro. En el caso de América, digamos, Bolsonaro y Trump coinciden en que desconocer el resultado electoral, que fue algo imposible de imaginar en otras circunstancias, y que pretendieron los dos avanzar sobre el Congreso, que es en definitiva donde radica la soberanía popular. Entonces, además de ese clima de época, yo agregaría lo que señalábamos hace un rato, el estancamiento económico de la Argentina, la insatisfacción social, el hastío, el cansancio, la frustración, el desencanto de vastísimos sectores sociales con el sistema político. La tercera cuestión que yo no subestimaría de ninguna manera es el impacto de la pandemia. La gestión oficial de la pandemia del gobierno de Alberto Fernández fue una calamidad. La Argentina integra el lote de 15 países con peores indicadores en términos de fallecidos por habitante como producto de la pandemia en el mundo. La Argentina
triplicó la caída del Producto Bruto Interno del año 2020 en relación al promedio mundial, de acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional. Ujú. La Argentina incrementó la pobreza en el año 2020 tres veces el promedio de América Latina, según la CEPAL. La Argentina tuvo el doble de días sin clases que los chicos de Europa o Estados Unidos. Entonces, ¿frente a qué estamos? Frente a un sistema que penalizó y afectó sobre todo, fruto de esa pésima gestión, a las familias con menores recursos y a los jóvenes, que Ajá. generó una situación de pérdida completa de la sociabilidad, de los espacios sociales, de la posibilidad de socialización, sin escuela, sin amigos, sin clubes, sin vecinos, sin nada. Y entonces esa crítica in totum al sistema político institucional también está en las razones que explican el surgimiento de esta figura novedosa, disruptiva e inesperada de la política argentina. Ahora, hay Y, una... perdón, sí, sí, no te quería interrumpir, sí. y diría que hay otro elemento, Daniel, que no puede subestimarse, los propios errores de la coalición que parecía que iba a ganar la elección, Cambiemos, entre los cuales no hay que subestimar las propias declaraciones del expresidente Macri que contribuía a darle legitimidad a esa persona, a esa personalidad política que en aquel momento era desconocida en Argentina, el hoy presidente de la nación. Sí, creo que hubo varios que también jugaron a hacerlo crecer para sacarle votos al otro, ¿no? Y no Bueno, creyeron que la criatura es, iba a cobrar vida propia. eso no es una cuestión menor, sin duda. El apoyo material, logístico y también mediático a la nueva candidatura desde el propio gobierno nacional está fuera de toda discusión. Y si uno tuviera que decir, bueno, ¿y dónde está la prueba de eso? Bueno, los legisladores que integraban esas listas y también los acuerdos políticos. Hoy la Argentina no tiene presupuesto y no tiene presupuesto por una decisión conjunta en aquel momento del diputado Milei con el candidato Massa, que resolvieron en el Congreso que no había discusión presupuestaria. Así que eso también está como un dato de la realidad. Eh, para analizar, terminar el análisis internacional, hay un dato que a mí siempre me llama la atención y que es en toda la comparativa que hicimos con Trump, con Bolsonaro, con las derechas europeas y demás, siempre hay gente que va por esa derecha, que rompe, intenta romper el sistema, pero no rompe el Estado. En cambio, aquí pareciera que la lógica es esa. ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, diría que en el caso de la Argentina, eh, lo que se propicia desde la cima del poder es algo que no está vigente en ningún lugar del mundo. El mundo tiene 500 millones de kilómetros cuadrados de superficie, la Tierra, el planeta. La habitan 8 mil millones de personas. El Homo sapiens tiene varios miles de años habitando la Tierra. Bueno, no hubo un minuto, un segundo, un ciudadano, una persona, un centímetro cuadrado de superficie de la Tierra gobernado por estas ideas. No hubo, no hay antecedentes de esto. Y este es un tema que uno podría decir, bueno, pero a lo mejor tenemos que hacerlo. Bueno, pero no puede ser que nosotros nos creamos que sea posible decir, por ejemplo, que el Estado es una asociación criminal, o creer o compartir ese razonamiento. Tampoco puede pensarse que los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, que 192 países tomaron el compromiso conjunto en Naciones Unidas de llevarlo adelante, sea, como se dice de la cima del poder, un triunfo del comunismo a escala global. Y Sí, claro. tampoco puede pensarse que la Constitución Nacional, como se dijo también desde la cima del poder, el artículo 14 bis, es el cáncer de la Argentina. Bueno, si aquí estamos creyendo que la experiencia de siglos y miles de años de las personas en el planeta Tierra y en casi 200 países del mundo no vale, bueno, es un problema. Y ese es el problema que tenemos precisamente. En una entrevista reciente dijiste, creo que en Entre Ríos,
que el radicalismo tiene que posicionarse como un real partido de oposición. ¿Eso es viable en este momento? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que eso pueda ser así? Bueno, yo te diría así, mira, Daniel. En la Argentina hay 5 provincias que son gobernadas por la Unión Cívica Radical. Ujú. Y hay otras 2 en las cuales el vicegobernador pertenece a la Unión Cívica Radical. Eso quiere decir que 1 de cada 3 provincias de la Argentina están administradas por la Unión Cívica Radical. Hay más de 500 intendentes en toda la geografía argentina. Entonces hay una capilaridad social y una presencia territorial indudable. En segundo lugar, se trata de un partido que ha atravesado 3 siglos. ¿Y por qué lo ha hecho? Bueno, porque fue capaz de expresar la voluntad de cambio y de transformación y de modernización de la sociedad argentina. Al mismo tiempo, los valores que nosotros expresamos, los de la libertad y los de igualdad, los de la igualdad y de la libertad siguen estando presentes y vigentes en la Argentina. Y al mismo tiempo, nuestra convicción política es que la calidad de las instituciones y de la democracia depende también de la calidad de las oposiciones. Entonces, los argentinos depositaron a la Unión Cívica Radical como situándolo en el lugar de la oposición. Y así fue, y así corresponde, y así debe ser. Ujú. Ahora, la vocación opositora de la Unión Cívica Radical es de naturaleza reformista, precisamente porque sabemos que no puede haber una cultura de la restauración de ideas como las que vivimos y como las que algunos plantean, de necrofilia ideológica, de amor por Ujú. ideas muertas y fracasadas. Ahora, Entonces, somos opositores, somos reformistas y al mismo tiempo tenemos una actitud responsable. ¿Responsable en qué? En que las instituciones deben ser respetadas, siempre y en todas circunstancias. Ahora, el radicalismo también viene, y no es el único, otras fuerzas como el peronismo, las dos principales partidos que han regido este país en los últimos, todo el siglo pasado y el principio de este, están en severas crisis de representatividad. Digo esto del radicalismo que te atañe a vos como fuerza porque la aparición del PRO, el apoyo del PRO, digamos, la partición del radicalismo entre los que estaban con el macrismo, los que no estaban con el macrismo, que todavía se refleja de alguna manera en la Cámara de Diputados y en el Senado, eh, hace poner en duda este objetivo que vos acabas de plantear. Digo, poner en duda sobre la probabilidad de hacerlo pronto, que en algún momento tendrá que pasar, es de esperar, pero esto cómo lo ves vos. Sí, sí, por supuesto, acepto que es obvio que la irrupción de una figura tan disruptiva como la de el gobierno del presidente Milei generó repercusiones en todos los planos, también en los partidos políticos y también en la Unión Cívica Radical. Así que yo no estoy subestimando esas circunstancias, solamente lo que estoy señalando es que para mí hace falta y es necesario una opción política opositora, reformista y también responsable, y eso le cabe a la Unión Cívica Radical. Ahora te saco del radicalismo estrictamente, pero voy a la clase política. ¿Qué tendrá que hacer la clase política en general, la clase política como la conocemos en la era pre-Milei, para recuperar el respaldo social, para amigarse nuevamente con esa sociedad que le dio la espalda y que terminó entronizando a Milei? Te voy a hablar de lo que creo desde el radicalismo, no podría hacerlo de otras fuerzas políticas. Como te decías, tener una actitud responsable, reformista y opositora. Y que la oposición se le haga al gobierno, no al país. Me parece que esa diferenciación es lo que va a permitir una recuperación de legitimidad política y al mismo tiempo de claridad acerca de las posiciones de la Unión Cívica Radical. Ajá. ¿Y cómo imaginas o cómo visualizas desde el punto de vista político y económico la Argentina post-Milei? Porque convengamos en que hay que, más allá de que todos han intentado, todo el que llega al poder intenta refundarlo y de alguna manera quedarse. Alfonsín con el tercer movimiento histórico, el menemismo, el Menem con también sus ideas de perpetuarse, los Kirchner ni hablar. Tal vez lo va a hacer Milei. En estos días ha salido el jefe de gabinete, Francos, a decir que no descarta una reelección. Me imagino que será parte de la lógica.
pero todo tiene un fin. ¿Cómo imaginas la Argentina post-Milei? Eh, eh, bueno, mm, diría sí. Eh, Falta mucho para eso, no porque haya muchas eh, reelecciones de esta gestión, sino porque la gravedad de las circunstancias de la coyuntura política, económica y social de la Argentina son muchas. Y entonces es difícil hacer un pronóstico de cuál va a ser la dinámica social y política de nuestro país. En todo caso, si yo tuviera que decirte algo, no tengo dudas que hay en el horizonte político una era de coaliciones Ujú. políticas. Ese escenario que conocimos del pasado de una fuerza política que gobernaba, no lo vamos a ver más. De hecho, el presidente Alfonsín fue el último caso de un presidente de una fuerza política exclusivamente. Todos los demás presidentes que tuvimos fueron resultado de frentes, coaliciones o alianzas. En consecuencia, ese es el dato que yo creo que hay que tener presente. Y entonces, cuando uno mira las cosas de esa manera, lo que importa son los programas, lo relevante son las políticas, la idea básica de sobre qué base se establece un acuerdo entre distintos actores, es el programa Ujú. y ese es entonces el desafío. Ya, pequeño desafío, digamos. Absolutamente, así es. Está bien, me imagino que queda mucho por delante. De todos modos, se ha dicho, y con esto vamos cerrando, si te parece, se ha dicho mucho desde que asumió Milei. Primero se dijo, no llega a Carnaval, después no llega a Semana Santa, después no llega a los 6 meses. Y va llegando con una reducción de la inflación, que es lo que hay que reconocer, la espiral inflacionaria que venía muy elevada, consiguió contenerla a un costo, desde mi punto de vista, a un costo social altísimo. ¿Imaginas un futuro más o menos inmediato que sea turbulento? Yo deseo, aspiro y ejerzo mi acción pública en la medida de mis posibilidades para asegurar la continuidad institucional de la Argentina. Si hay algo que queda claro es que eso forma parte, es una condición necesaria, absolutamente necesaria. En consecuencia, saco de mi escenario probable disrupciones de cualquier tipo. Eso no quiere decir que yo no subestime los problemas que tenemos por delante, porque como vos bien señalás, la caída de la actividad económica, el aumento del desempleo, las dificultades fiscales y falta de competitividad del tipo de cambio están sobre la mesa y está claro que eso va a tener que ser atendido por la administración y no limitarse a un juego de declaracionismo competitivo y agresivo, porque eso no le hace bien tampoco a la administración. Jesús Rodríguez, muchas gracias por esta comunicación con Veo Veo. Bueno, y nos seguimos viendo en el futuro e intentando entender esta Argentina. Muchísimas gracias, Daniel. Un gran abrazo. Un gran Adiós. abrazo, chao.